Esta noche, cuando ajustes el termostato a 22 grados y escuches el suave zumbido de tu calefacción encendiéndose, quiero que pienses en algo. Estás pagando una factura que no para de crecer, dependes de una infraestructura que puede fallar en cualquier momento, y aún así hay noches en que sientes frío. Noches en que te tapas con una manta encima del sofá aunque el radiador lleva horas funcionando. Algo no cuadra, ¿verdad? Lo que nadie te ha contado es que un campesino del siglo XIII, viviendo en una aldea de barro y madera sin electricidad ni gas natural, resolvía este problema de una manera que los ingenieros modernos están redescubriendo con asombro. No tenía termostato. No tenía factura. No tenía técnico de mantenimiento. Y sin embargo, su casa mantenía una temperatura que hacía posible la vida durante los inviernos más brutales de Europa. Inviernos que nosotros, con toda nuestra tecnología, probablemente no sobreviviríamos si nos enfrentáramos a ellos con los mismos recursos que él tenía. Hay una ilusión muy poderosa en la modernidad, y es la idea de que más tecnología siempre significa más eficiencia. Te han vendido radiadores, calderas de condensación, suelos radiantes y bombas de calor como si fueran el pico de la evolución humana en materia de calefacción. Pero cuando analizas los números reales, cuando estudias la física del calor y la forma en que esos sistemas distribuyen la energía dentro de un espacio habitable, te encuentras con una verdad incómoda: mucho de lo que hacemos hoy es profundamente ineficiente. Estamos calentando el aire, cuando deberíamos estar calentando los cuerpos y las superficies. Eso es exactamente lo que entendía el campesino medieval. No de manera teórica, no porque hubiera leído un manual de termodinámica, sino porque aprendió de generaciones anteriores a el que funcionaba y que no. Aprendió por supervivencia. Cuando el invierno llegaba en los territorios que hoy son Alemania, Francia o el norte de España, no había segunda oportunidad. Si tu sistema de calefacción fallaba, morías. Y esa presión brutal, esa necesidad absoluta, generó soluciones que son, en muchos casos, superiores a las nuestras. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir no tiene nada que ver con lo que te enseñaron en la escuela. A lo largo de este guión vamos a desmantelar el mito de que los medievales vivían helados, amontonados y miserables durante el invierno. Vamos a explorar el fuego central, esa solución que parece primitiva pero que tiene una eficiencia calórica que tus radiadores de pared nunca alcanzarán. Vamos a descubrir cómo algunas comunidades medievales adaptaron técnicas de calefacción que los romanos habían perfeccionado siglos antes y que nosotros prácticamente abandonamos. Vamos a hablar del papel de los animales, de las pieles, de la arquitectura inteligente y de cómo todo eso formaba un sistema integrado que funcionaba con una lógica impecable. Y lo más importante, vamos a hablar de lo que puedes aplicar tú hoy. Porque este no es un documental sobre gente muerta. Es una lección de física aplicada que tiene consecuencias directas en tu factura de la luz, en tu comodidad durante el invierno y en tu comprensión de qué significa realmente estar caliente. Prepárate, porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos va a cambiar la forma en que miras ese radiador blanco y silencioso colgado en la pared de tu habitación. Imagina que entras en una casa medieval de una aldea inglesa del siglo XIII. No hay paredes divisorias, no hay pasillos, no hay habitaciones separadas por puertas. Hay un único espacio grande, con el techo de paja sobre tu cabeza y, justo en el centro del suelo de tierra apisonada, un fuego. No una chimenea pegada a la pared. Un fuego en el centro exacto de la estancia, rodeado de piedras, con el humo subiendo lentamente hacia un agujero abierto en el tejado. A primera vista parece primitivo. A segunda vista, cuando entiendes la física de lo que está ocurriendo, te das cuenta de que es brillante. El calor tiene una propiedad fundamental que tu radiador de pared ignora por completo: se mueve en todas las direcciones desde su fuente. Cuando colocas una fuente de calor en el centro de un espacio, estás maximizando la distribución radial de esa energía. Cada rincón de la habitación recibe calor de manera relativamente uniforme. Compara eso con un radiador pegado a una pared: el calor sube, crea una bolsa de aire caliente junto al techo, y el suelo donde tú estás sentado o durmiendo sigue estando frío. Tu cabeza está a 22 grados y tus pies a 16. Eso no es calefacción eficiente. Eso es calefacción mal distribuida.
El hogar central medieval funcionaba además con otro principio que los ingenieros de hoy llaman radiación infrarroja. El fuego no solo calienta el aire, calienta directamente los objetos y los cuerpos que lo rodean, igual que el sol calienta tu piel aunque el aire esté frío. Las personas sentadas alrededor del fuego absorbían ese calor de manera directa, independientemente de la temperatura del aire circundante. Los muros de piedra o barro que rodeaban el espacio acumulaban calor durante el día y lo liberaban lentamente durante la noche, actuando como una batería térmica natural. El campesino medieval no lo llamaba así, pero lo entendía perfectamente. Las paredes gruesas eran parte del sistema de calefacción, no solo estructura. Ahora bien, dirás que el humo era un problema. Y tenías razón, parcialmente. Pero aquí es donde la ingenuidad medieval vuelve a sorprenderte. El humo que subía hacia el techo cumplía una función adicional, impregnaba la paja del tejado con creosota y otros compuestos que la impermeabilizaban y la protegían de plagas e insectos. El hollín que se acumulaba en las vigas de madera las preservaba de la putrefacción. Incluso el calor residual atrapado bajo el techo creaba una capa de aire caliente que actuaba como aislante adicional. Era un sistema donde cada subproducto tenía un uso. Nada se desperdiciaba, porque desperdiciar calor en invierno podía costarte la vida. Cuando en los siglos XIV y XV las chimeneas empezaron a desplazar el hogar central, la gente ganó aire más limpio pero perdió eficiencia calórica. Una chimenea lateral expulsa al exterior entre el 60 y el 80% del calor que genera. El tiraje que necesita para funcionar crea además una corriente de aire frío que entra por las rendijas de puertas y ventanas, enfriando el espacio que la chimenea intenta calentar. Los historiadores del clima y la arquitectura vernácula llevan décadas señalando esta paradoja: la chimenea fue un avance en higiene y un retroceso en eficiencia. Y sin embargo la adoptamos sin mirar atrás. La próxima vez que sientas frío en tu casa con la calefacción encendida, recuerda esto: el campesino medieval probablemente no tenía ese problema. Tenía el fuego donde debía estar, en el centro de su mundo, calentando todo y a todos por igual. Nosotros lo movimos a la pared, lo encerramos en metal, y llevamos siglos preguntándonos por qué seguimos teniendo frío. Hay una tecnología de calefacción tan avanzada que los romanos la perfeccionaron hace más de 2000 años, que desapareció casi por completo durante siglos, y que los ingenieros modernos están redescubriendo ahora bajo el nombre de suelo radiante. Los romanos la llamaban hipocaustum, que significa literalmente algo como el fuego por debajo. El principio era devastadoramente simple y devastadoramente eficiente. En lugar de calentar el aire de la habitación, calentabas el suelo y las paredes desde dentro, y dejabas que esas superficies masivas irradiaran calor de manera uniforme y constante hacia el espacio habitable. Si tienes suelo radiante en tu casa, estás usando una versión moderna de lo que un ingeniero romano diseñó en el siglo I a.C. Lo que pocos saben es que esta tecnología no murió con Roma. Sobrevivió, fragmentada y adaptada, en monasterios, en casas señoriales y, de formas mucho más modestas pero igualmente inteligentes, en las viviendas de los campesinos medievales que vivían cerca de las ruinas romanas y que aprendieron a leer lo que esas piedras les enseñaban. Los monjes benedictinos, que eran los grandes ingenieros y arquitectos de la Europa medieval, mantuvieron versiones funcionales del hipocausto en sus calefactoria, las salas calefactadas de los monasterios, durante toda la Edad Media. No era magia ni lujo aristocrático. Era ingeniería aplicada que algunos campesinos imitaron con los materiales que tenían a mano. La adaptación campesina del principio romano era más tosca pero igualmente ingeniosa. En lugar de construir una cámara de aire bajo el suelo con pilares de ladrillo como hacían los romanos, algunos aldeanos del norte de Europa construían sus hogares directamente sobre cámaras de piedra que conectaban con el hogar central. El calor y los gases calientes circulaban bajo el suelo antes de escapar al exterior, cediendo su energía a la masa de piedra y tierra que formaba el suelo de la vivienda. Ese suelo caliente no solo calentaba el aire desde abajo, sino que eliminaba la humedad del interior, que era uno de los enemigos más letales del invierno medieval. Una casa seca y con el suelo templado era una casa donde la gente sobrevivía. Una casa fría y húmeda era una trampa mortal. Pero la verdadera genialidad no estaba solo en el suelo. Estaba en la masa térmica de los muros.
Los campesinos medievales construían paredes extraordinariamente gruesas, de piedra o de tapial, que tardaban horas en calentarse pero que, una vez calientes, tardaban igualmente horas en enfriarse. Esto creaba un efecto de inercia térmica que cualquier arquitecto moderno reconocería al instante. El edificio no respondía a los cambios bruscos de temperatura exterior porque su masa actuaba como amortiguador. Cuando el fuego se apagaba a medianoche, las paredes seguían irradiando calor acumulado durante horas. Tu apartamento moderno, construido con tabiques de yeso laminado de 8 centímetros, no tiene esa capacidad. Cuando apagas la calefacción, el frío entra en minutos. Los físicos tienen un concepto para medir esta capacidad de almacenar y liberar calor que se llama capacidad calorífica volumétrica. La piedra caliza tiene una capacidad calorífica volumétrica aproximadamente veces superior a la del ladrillo hueco moderno y casi 10 veces superior a la del yeso laminado. Cada metro cúbico de muro de piedra medieval almacenaba una cantidad de energía térmica que un muro moderno equivalente no puede ni aproximar. El campesino del siglo XIII no sabía nada de física, pero construía como si la supiera, porque generaciones de prueba y error le habían enseñado que muros aguantaban el calor y cuáles no. Eso no es primitivismo. Eso es ciencia empírica aplicada a la supervivencia. Aquí viene la parte que más incomoda a la sensibilidad moderna, la parte que los libros de historia suelen mencionar de pasada con una mueca de asco y seguir adelante. En el invierno medieval, los animales domésticos no vivían en establos separados de la vivienda humana. Vivían dentro. Las vacas, las cabras, los cerdos, las gallinas compartían el mismo techo que la familia campesina, separados a veces por una simple valla de madera, y en muchos casos sin ninguna separación en absoluto. Los historiadores modernos lo presentan como una señal de miseria y promiscuidad. La física lo presenta como algo completamente distinto, una solución de calefacción biológica de una eficiencia extraordinaria. Una vaca adulta produce entre 800 y 1200 vatios de calor corporal de manera continua, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin consumir combustible adicional porque ese calor es un subproducto de su digestión. Para que te hagas una idea de lo que eso significa, un radiador doméstico estándar emite entre 500 y 1000 vatios cuando está funcionando a plena potencia. Es decir, una sola vaca equivale en producción de calor a un radiador encendido de manera permanente, sin factura de gas, sin mantenimiento, sin instalación. Una familia campesina con 3 o cabezas de ganado tenía el equivalente térmico de varios radiadores funcionando sin interrupción durante todo el invierno. Llamar a eso primitivismo es no entender la física básica. Y el calor animal no era el único recurso biológico que el campesino medieval dominaba con maestría. Las pieles y los tejidos de lana que usaban como ropa y como ropa de cama funcionaban con un principio que la industria textil moderna lleva décadas intentando replicar artificialmente, el aislamiento por capas de aire atrapado. La lana de oveja, sin procesar industrialmente, contiene lanolina natural que la hace repelente al agua y al mismo tiempo permeable al vapor de humedad corporal. Esto significa que la lana te mantenía seco desde dentro mientras te protegía del frío exterior. Exactamente el mismo principio que las telas técnicas de alto rendimiento que hoy se venden por cientos de euros en tiendas de montañismo. La diferencia es que la lana medieval costaba el trabajo de un pastor y unas tijeras. El sistema de capas que usaban para dormir era igualmente sofisticado. No había un colchón ni una manta. Había una base de paja seca, que aislaba el cuerpo del suelo frío y actuaba como una cámara de aire, sobre la que se colocaban pieles de animales curtidas con el pelo hacia adentro, seguidas de mantas de lana tejida. Cada capa cumplía una función específica: aislamiento del suelo, retención del calor corporal, protección exterior. Dormir así en una habitación a 0 grados era perfectamente sobrevivible. Dormir con un único edredón sintético sobre un colchón moderno en una habitación a la misma temperatura podría matarte. La diferencia no está en la temperatura del ambiente. Está en la inteligencia del sistema. Lo que el campesino medieval había construido, sin saberlo, era un ecosistema térmico integrado donde cada elemento reforzaba a los demás. El calor animal calentaba el espacio. Las paredes gruesas retenían ese calor. Las pieles y la lana atrapaban el calor corporal de cada persona.
El fuego central redistribuía la energía cuando hacía falta. Ninguno de estos elementos funcionaba de manera aislada, todos formaban parte de una red donde el fallo de uno era compensado por los otros. Eso no es supervivencia a duras penas. Eso es resiliencia de sistema, el mismo concepto que los ingenieros modernos aplican al diseño de infraestructuras críticas. Solo que los campesinos medievales lo inventaron 8 siglos antes, movidos por la única fuerza que supera a cualquier universidad, la necesidad absoluta de no morir de frío. Llegamos al momento que realmente importa. No estamos aquí para admirar a los campesinos medievales desde la distancia cómoda de la historia. Estamos aquí porque sus soluciones funcionaban, porque la física no ha cambiado desde el siglo XIII, y porque hay cosas concretas que puedes aplicar ahora mismo en tu vida para reducir tu factura de calefacción y estar más caliente al mismo tiempo. Eso no es romanticismo histórico. Eso es pragmatismo puro. Lo primero que tienes que entender es el principio de calentar cuerpos, no aire. Cada vez que subes el termostato porque tienes frío, estás cometiendo el mismo error que cometemos todos, intentando calentar el volumen de aire de tu casa cuando lo que necesitas es calentar tu cuerpo y las superficies que te rodean. Una manta gruesa sobre los hombros mientras estás sentado en el sofá te mantendrá más caliente que subir 2 grados la calefacción, consumirá 0 energía adicional y te costará el precio de una manta. El campesino medieval lo sabía porque no tenía otra opción. Tú tienes la opción de hacerlo diferente, y aún así sigues subiendo el termostato. Ahí está el problema. Lo segundo es la masa térmica. Si tienes capacidad de influir en tu entorno, ya sea porque eres propietario o porque puedes hacer pequeñas modificaciones, la acumulación de masa térmica es la inversión más rentable que puedes hacer en calefacción. Alfombras gruesas sobre suelos fríos, cortinas pesadas sobre ventanas, estanterías llenas de libros contra las paredes exteriores, todo eso añade masa térmica que absorbe calor durante el día y lo libera durante la noche. No es magia medieval, es física básica que los constructores modernos han olvidado en su obsesión por construir rápido y barato con materiales ligeros que no retienen nada. Lo tercero, y esto es lo que más se parece a la lección medieval directa, es el sistema de capas en la ropa y la ropa de cama. La industria textil moderna ha reinventado la rueda con nombres técnicos y precios astronómicos, pero el principio es exactamente el mismo que usaba cualquier campesino del norte de Europa en el siglo XIV. Varias capas de materiales naturales, especialmente lana, atrapan el aire caliente cerca del cuerpo de manera incomparablemente más eficiente que una sola capa gruesa de material sintético. Si duermes con frío a pesar de un edredón pesado, no necesitas un edredón más grueso. Necesitas una capa de lana directamente sobre tu cuerpo antes del edredón. La diferencia es inmediata y no requiere ninguna inversión en infraestructura. Lo cuarto es la concentración del espacio habitable. El campesino medieval no calentaba toda la casa, calentaba el espacio donde vivía. Si en tu casa hay habitaciones que no usas durante el invierno, cerrarlas y concentrar el calor en las zonas que realmente ocupas puede reducir tu consumo de calefacción entre un 20 y un 30% sin sacrificar ni un grado de confort en los espacios donde realmente estás. Es el mismo principio del hogar central medieval aplicado al plano de una vivienda moderna, concentra la energía donde la necesitas en lugar de dispersarla uniformemente por metros cuadrados que nadie habita. Al final de todo esto queda una pregunta que vale la pena hacerse en serio. ¿Somos realmente más avanzados que un campesino medieval en materia de calefacción o simplemente somos más dependientes? Él entendía su sistema de calentamiento de manera integral, lo construía con sus manos, lo mantenía con sus conocimientos y sobrevivía con él sin necesitar a nadie más. Tú necesitas una empresa de gas, un técnico de calderas, una aseguradora y una tarjeta de crédito para hacer lo mismo. La próxima vez que te llegue la factura y sientas ese golpe en el estómago, recuerda al campesino y su fuego en el centro de la habitación. Él no pagaba facturas. Y tenía calor. Ahora ya sabes que la historia real es mucho más brutal, más inteligente y más fascinante de lo que te enseñaron. Si quieres seguir descubriendo lo que realmente pasó, suscríbete, activa la campana, porque cada semana publicamos un video nuevo que va a cambiar lo que crees saber sobre el pasado. Y si este video te sorprendió, compártelo con alguien que todavía crea que la historia es aburrida.